El tema del día de hoy le he titulado El peor verdugo. La Biblia dice en Salmos capítulo número 19, verso 12, un salmo que relata o refleja una verdad bíblica muy poderosa. El salmista David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En la versión NTV de ese mismo pasaje dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Definitivamente de que nosotros, de acuerdo a las Escrituras, tenemos áreas aún de pecado que no estamos apercibidos. Todos tenemos una u otra área en la que estamos pecando y no nos damos cuenta. Hay cosas que no son fáciles de reconocer como pecado, ni siquiera lo notamos, ni siquiera creemos que estamos fallando. El salmista David reconocía esta misma verdad del corazón humano, de que el corazón humano verdaderamente no puede ver con detalles todas las cosas que está haciendo mal. Y si usted y yo somos sinceros, podríamos identificarnos y decir: si es cierto, hay muchas cosas que en mi vida he hecho que yo no pensaba que estaba haciendo mal. O de repente las personas le pueden decir a usted: mirad, y le pueden señalar algo a usted y usted dice: no, eso no es un problema en mi vida. Porque hay cosas que no la podemos reconocer como mal en nuestro ser. Y el salmista David decía: Señor, tenía esta oración muy poderosa: líbrame de aquellos pecados que ni siquiera yo mismo puedo ver en mí. Líbrame de esos pecados. Y hoy quiero hablar de una área de pecado en la que todos los seres humanos tenemos algún tipo de lucha. Pero al igual de lo que mencionaba David, es una área que es casi imperceptible. Muchos de nosotros ni siquiera estamos sabiendo que estamos teniendo problemas en esta área, y sin embargo, puede ser esta la razón por la que muchas cosas en la vida no están funcionando correctamente. Por más que amemos a Dios, por más que vengamos a la iglesia, por más que hagamos muchas cosas, si tenemos este problema en el corazón, nos vamos a enfrentar con la triste realidad de no saber por qué están pasando las cosas que no nos agradan. Y vamos a hablar entonces hoy del ego, un pecado del corazón que muy poco sabemos reconocer en nosotros mismos. Ha habido personas que en conversaciones, tal vez usted ha hablado con ellas y usted le puede decir: usted tiene un problema de ego. Y la persona le dice: ¿yo? ¿Problema de ego? Aún si a usted mismo le dijeran el día de hoy: usted tiene un problema con su ego, no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque casi siempre de este problema, aunque estemos padeciéndolo, no nos damos cuenta que lo tenemos. En la literatura bíblica, el ego es conocido como el orgullo o la vanidad. La Biblia no usa la palabra ego, pero usa otras palabras para referirse a este mismo problema: orgullo, vanidad, soberbia. Entonces, cada vez que usted vaya a la literatura bíblica, usted se va a dar cuenta que este es un tema del que Dios habla muchísimo. Y habla muchísimo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque sabe que la raza humana padece sería la palabra, muchísimo de este mal. Muy pocas personas saben identificar problemas de ego en su propia persona. Son muy pocos los individuos. De hecho, en otras religiones del mundo creen que solamente, o le llaman iluminados, a las pocas personas de este planeta que saben identificar que tienen problemas con el orgullo o con el ego. Es algo muy
difícil de identificar. Es el destructor número 1 de naciones. Naciones enteras se han ido a la quiebra políticamente, económicamente, de todo tipo, por el ego de una o de muchas personas. Familias también son destruidas por el ego. Individuos, muchas personas caen totalmente en la ruina por tener este problema. Proyectos de vida también se vienen a la quiebra por el ego de las personas o por el ego de uno mismo. Si usted no sabe identificar o cómo podemos hacer para saber o identificar si hay ego en nuestra vida, déjeme leerle algunas cosas que hace el ego en nuestra conducta diaria. Número 1, nos vuelve personas egoístas, incapaces de compartir lo que tenemos con otras personas. Funcionamos con esta mentalidad: si te doy, se me acaba. Y nos volvemos egoístas. También nos hace ser vanidosos. Andamos siempre detrás de la ropa, detrás de la moda, detrás de las joyas, detrás de los perfumes caros, detrás del modelo de carro más extraordinario. Todo por satisfacer el ego, para que me vean, para que vean que yo soy importante. Nos hace también ser envidiosos. Cuando vemos otras personas que tienen un poco más, no podemos tolerarlo. ¿Por qué? Porque el ego demanda ser el mejor de todos. Y cuando el ego siente de que no es el mejor yerno, no es la mejor nuera, no es la mejor nieta, no es el nieto más querido o el hijo preferido, cuando no tenemos ese lugar de ser el mejor, el ego salta en forma de envidia. Comenzamos a envidiar a otras personas. También nos hace ser personas odiosas. Comenzamos a desvalorizar y a tener un estilo de comunicación grosero con otros seres humanos, porque nos convencemos a nosotros mismos de que nosotros sabemos más y nosotros somos los poseedores de la verdad, y imponer la verdad con odiosidad es muchas veces la práctica. El ego también nos hace ser incrédulos. No creemos en Dios, ni creemos tampoco en la gente. No, es que todo el mundo es malo, todo el mundo menos yo. Eso es ego. El ego que se ha vuelto, ¿verdad?, en su propia mente la referencia de la santidad y de la justicia. Todos los seres humanos que nos rodean son malos, son personas de las que me tengo que cuidar, pero yo soy la única buena. Eso hace el ego también. El ego también nos endeuda. Muchas personas llegan a tener niveles altísimos de deuda producto de su ego, porque a través del materialismo comienzan a comprar el valor que le dan a su propia persona. El ego también nos vuelve criticones. El ego, ¿usted ha visto una persona que critica siempre a todo el mundo? Que siempre está criticando a todo el mundo. Eso es una persona con problemas de ego. Porque en su mente se convenció de que todo el mundo está mal, pero solo ella o él está bien. Eso es ego, es una manifestación del ego. Y entre más criticones somos, más podemos saber que tenemos un problema de ego. Nadie nunca nos da la medida, nadie es suficiente para nosotros. Siempre todos están por debajo de nuestra propia justicia. El ego también nos hace ser orgullosos. Orgulloso, la incapacidad nos hace incapaces de pedir perdón. No, ¿cómo yo me voy a humillar? No, yo jamás me voy a humillar. No, yo hablarle, no. Eso es un problema de ego. Porque no podemos tener la humildad, la sencillez para ir y decir, ¿sabe qué? Perdóneme. También el ego nos hace ser ingratos. Ingratos, nos hace ser también intolerantes con otros
y con nosotros mismos. La persona con problemas de ego no tolera un error de nadie. Y que lo peor es que tampoco se tolera errores a sí mismo. Y por eso cuando usted ve a una persona que siempre está criticándose a sí misma, que siempre está diciendo, yo no sirvo para nada, yo no hago nada bueno, y está el yo de por medio, ahí usted está viendo una persona con problema de ego. Y usted dirá, pero no, más bien es con un problema de autoestima. Pero es que todos los problemas de baja autoestima tienen raíces en el ego, en el orgullo. Un orgullo herido, un orgullo que no sabe perdonarse. Un orgullo que no sabe o no entiende que su condición humana es una condición también fallada. Y entonces no puede tolerar imperfección en sí misma porque, ay, ¿qué van a decir? ¿O cómo voy a fallar yo? Personas que dicen cosas como, yo nunca he perdido una sola batalla. Entonces eso que lo convierte en un mentiroso, porque todos aquí hemos perdido batallas en la vida. Pero cuando no podemos resistir ni siquiera, cuando hay un problema de ego, ni siquiera eso, tenemos la gracia para perdonar. El hecho de que somos humanos y que también fallamos y que no somos perfectos. El ego también nos hace ser autosuficientes. No queremos que nadie nos ayude. Queremos siempre decir cosas como, yo solito hice todo lo que tengo solito, nadie me ayudó. Una consigna que nos encanta. Yo fui pastora de jóvenes por muchos años y una de las cosas que más me daba gracia, escuchar en la boca de los jóvenes cuando se graduaron o se graduaban de la universidad, decir cosas como, mire, esto lo hice yo con mi propio esfuerzo, nadie me ayudó, ni mi familia, ni mis padres, ni nadie me ayudó. Y yo decía para mí, ¿quién le dio el techo para vivir? ¿Quién le dio la comida mientras estudiaba? Y tantas cosas. Pero el ego nos hace sentir que somos autosuficientes y que no tenemos necesidad de nada ni de nadie. También el ego nos hace ser sabelotodos. Creemos que lo sabemos todo. Creemos de que no podemos aprender aún de los niños cosas nuevas para nuestra vida. El ego no permite de que una persona sencilla te pueda mostrar algo que en nuestra cabeza creemos que ya sabemos. Todo eso son manifestaciones del ego y podríamos seguir nombrando muchísimos más. Pero la realidad es de que nuestra conducta está plagada de este tipo de cosas, de vanidad, de falta de perdón, y no sabemos que tenemos un problema con el ego. Muchas veces creemos que porque nos vestimos sencillos somos humildes, pero déjenme decirle, yo he visto personas muy sencillas en su vestimenta, pero con un gran ego. He visto personas con casas muy humildes y un gran ego. He visto personas con mucho dinero y ser personas más sencillas, porque el ego no está sujeto a la cantidad de dinero que usted y yo podamos tener. Esto es un asunto del corazón. Ahora, Santiago capítulo 4, 6 nos revela algo poderoso de las Escrituras que no podemos dejar de pasar en la vida. Santiago 4, 6 dice, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, que dice, Dios se opone a quienes, a los orgullosos, pero da gracia a quién, a los humildes. En la versión Reina Valera, este mismo pasaje dice que Dios resiste a los orgullosos. Y cuando nosotros vemos esta palabra, resistir, es esta acción de no tolerar, no querer ver ni cerca a una persona que es orgullosa. Y muchas veces no nos damos cuenta que la presencia de Dios en nuestra vida se ha ido porque Dios nos está resistiendo. Y mire, y esta es la única cosa de la que las Escrituras dicen que Dios resiste a una persona, cuando una persona es orgullosa.
el orgulloso ni siquiera puede ver que está mal. Entonces la Biblia dice, Dios se opone a las personas que tienen orgullo. Así que esto no es un tema que podemos dejar ahí en nuestro corazón sin tener todos los días el cuidado de evaluarnos diariamente cada una de nuestras acciones. Si lo que decimos, lo que hacemos, está basado en el orgullo, en el ego. La Biblia dice, nada hagan por contienda o por qué, o por vanagloria. Usted se ha puesto a pensar cuántas cosas usted dice porque quiere que la gente lo vea o que crea algo de usted o para que se deje sentado que usted es importante. Muchas veces en conversaciones tan sencillas como por ejemplo, estamos hablando aún puede hacer de la comida. Yo hago el arroz a la valenciana así, así. Y salta otra y dice, sí, pero yo lo hago mejor porque yo le he hecho esto, esto y esto. Y esa necesidad siempre, aún en las conversaciones más sencillas, más tontas de nuestro día a día, allí podemos estar viendo vestigios de ego en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que esto del ego no es una cosa que solamente queramos exhibirlo delante de nuestros enemigos, de la gente que no nos quiere, sino que muchas veces aún con la familia somos orgullosos, aún con el esposo o la esposa, la persona que Dios nos dio para cuidar, para amar, para servir. No, que me sirva a mí, yo no les estoy sirviendo a nadie. ¿Qué mérito tiene ese? A mí me tiene que servir. ¿O qué mérito tiene esa? Yo soy el hombre de la casa. Ego manifestado en la vida diaria, en la rutina que tenemos aún con la familia. Jamás podemos ir y ni siquiera pedirle perdón a un niño, a nuestros propios hijos, cuando sabemos que les hemos fallado, que le gritamos injustamente. Y así se nos va mucho, por eso es que el ego es destructor de naciones, familias, individuos y proyectos. Qué tremendo es tener problemas de ego. Y eso es algo, mis queridos hermanos, con lo que usted y yo tenemos que lidiar todos los días, por no dejarnos vencer por el orgullo, por el ego, por la soberbia. Sus hogares y mis hogares siempre se van a sanar si nosotros lidiamos con este asunto del corazón. Recuerdo hace muchos años, en los primeros años de casada con mi esposo, ya tenemos 20 años de casados, creo que fue en el primer año de casado, yo tuve una discusión con él y yo tenía obviamente la culpa, pero jamás iba a pedir perdón. Recuerdo en una ocasión de que él me dice, Carol, tú tienes que corregirte en esta conducta, tienes que ir y pedir perdón a una persona que yo había ofendido. Y entonces yo le dije, no porque se trata de mi orgullo, se trata de mi orgullo. Y de repente me molesto con él y en mi corazón pienso, tampoco a él le voy a pedir perdón, porque ¿quién me pide perdón a mí? Se trata de mi orgullo. Y parecía que el orgullo era mi bebé. Andaba chineando mi orgullo, era lo más preciado que yo tenía. Y de repente sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, Carolina, ¿qué es más importante, su orgullo o su matrimonio? ¿Qué es más importante, su orgullo o su relación con su esposo? ¿Su orgullo o su paz? ¿Su orgullo o su mamá, que no le habla hace un montón de años? ¿Qué es más importante, su orgullo o la relación con ese hijo que hace mucho tiempo que ya usted no le habla? Le hago la pregunta, ¿qué es más importante? Y muchas veces detenemos el sanar nuestra familia porque valoramos más el orgullo, algo que Dios aborrece. Estamos valorando algo que Dios aborrece.
Entonces, ¿por qué decimos de que el ego es el peor de los verdugos? Porque es algo que no se despega jamás de nosotros. Una persona que lo maltrata a usted puede poner una carta de renuncia, puede poner lo que sea y se deshace de eso. Pero el ego, eso es algo de que usted no se despega jamás. Lo acompaña a donde usted y yo vamos. Así que tenemos que liberarnos de esto. Entonces, ¿cómo nos vamos a liberar del ego? Y aquí viene la respuesta de Dios para este mal de la humanidad que tanto daño nos hace en todos los niveles. Aún para las cosas más sagradas y más santas, cuando hay ego de por medio, es desastroso. Aún usted sabe que el apóstol Pablo decía que algunos predicaban a Jesús por contienda y por vanagloria, por envidias. Se pueden hacer hasta cosas santas solo por ego. Cantantes pueden venir al altar aquí, no para adorar a Dios, sino para que miren lo bonito que canta. Yo podría estar predicando aquí, no porque quiero predicar, sino para que me miren predicar. Aún en las cosas más santas que uno puede hacer, uno tiene que saber cuál es la motivación del corazón y por qué la está haciendo. Entonces, ¿cómo nos liberamos? Vamos a ver 3 cosas. Cómo mantener bajo control el ego para que no arruine su vida, sus relaciones, para que no arruine su comunión con Dios. El número 1, reconozca siempre el mérito de Dios en todas las cosas, en todo lo que usted haga. Si usted tiene un don, si usted tiene una gracia, si usted ha alcanzado éxito, en todo déle la gloria a Dios. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene, ¿qué dice? Del Padre. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por la gracia y la misericordia de Dios, no porque somos la gran cosa. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, 17. Aquí le está hablando Moisés al pueblo de Israel y le dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda, el Señor tu Dios, al Señor tu Dios, porque léalo conmigo, ¿qué? Es Él quien te da, ¿qué dice? El poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy en el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Señor le estaba diciendo a Israel que nunca se te olvide, ni siquiera se te ocurra pensar que eres lo que eres o que tienes lo que tienes por el poder de tu mano. Recuerda, dice el Señor, que lo que tienes es porque Él te ha dado la capacidad para hacerlo y para tenerlo. Si nosotros hemos llegado hasta aquí, lo más sabio que podemos hacer para tener ese ego bajo control es reconocer de que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Que ese esposo o esa esposa que usted tiene se la debe al Señor. Que esos hijos que usted tiene sanos se lo debe al Señor. Todo lo que tenemos lo debemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice la Biblia en Deuteronomio 7:7, me impactó este pasaje también. También el Señor hablándole a Israel le dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, léalo conmigo, sino el más insignificante, ¿de quién? De todos. El Señor los está metiendo en la tierra prometida. Y antes de meterlos les dice algo. Vas a heredar esta tierra, pero no porque tú eres un pueblo especial o fuerte, porque de hecho yo me encariñé contigo no por tus habilidades, porque si se trata de las habilidades, tú eres el más débil y el más insignificante de todos.
Y en otro pasaje el Señor le dice al pueblo israelita, la razón por la que te estoy dando esta tierra no es porque tú eres buena cosa, no es porque tú eres justo, sino porque la gente que está allí es tan mala, pero tan mala que yo los tengo que sacar de la tierra. Ni siquiera creas que es porque tú tienes algo importante o especial, porque le dice, tú también eres rebelde. Y sabe que a mí me gusta encontrar esto en las Escrituras, porque yo sí creo de que todo pensamiento debe de tener un balance. Es cierto que somos hijos de Dios, es cierto que Cristo pagó un precio de sangre y eso nos coloca como hijos de Dios en un lugar muy importante, no somos cualquier cosa. Pero cuando leo las Escrituras, pasajes como este me dan el balance de saber de que si algo somos, no es porque nosotros somos la gran cosa, sino porque Dios tiene misericordia, porque la Biblia dice, Él es el más insignificante de todos. Muchas veces venimos a Jesucristo y nuestra vida es cambiada, transformada, y de repente nuestra conducta social con otras personas se vuelve arrogante, se vuelve criticona. El Señor nos sacó de quién sabe cuántos pecados que cometíamos antes, y ahora que estamos limpios y ahora que hemos sido transformados, y entonces vemos a otro que está donde nosotros estábamos antes, y ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a criticarlo, ese pecador, ese hijo del diablo, ese aquí. Lenguajes del ego. El lenguaje del ego. El lenguaje del ego que no reconoce que lo que nosotros somos no lo somos porque seamos importantes por nosotros mismos, sino porque Dios tiene, que dice, misericordia de nosotros. Lo segundo que va a hacer de que su ego disminuya, que no lo controle, es lo siguiente: dispóngase a ser alguien que sirve a otras personas. El ego está basado en el yo, en mis necesidades. ¿Cómo sabe usted que usted tiene un problema de ego? Todo el tiempo está pensando en usted, todo el tiempo. Todo el tiempo quiere que todos los que están alrededor de usted le sirvan. Usted es el centro del universo. Me deben de servir a mí, me deben de mirar a mí. ¿Por qué no me ponen atención a mí? Yo y yo. Es el centro, usted es el centro de su vida. Aún en lo negativo. Yo no soy bonita, yo no soy inteligente, yo no soy. Usted diría, ¿esa persona tiene un problema de autoestima? No, tiene un problema de ego. Todo el tiempo está pensando en ella, de manera negativa, pero en ella o en él, problema de ego. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer para salirnos de la tiranía del ego es empezar a pensar y a servir a otras personas. Usted tiene que salir de este cuadro y empezar, ¿qué puedo hacer hoy por alguien? Empiece por la gente de su casa, por su esposo, por su esposa. Empiece con sus hijos, extiéndase a su familia, extiéndase a sus compañeros de trabajo. Si usted ya terminó sus labores y ve a un compañero que todavía está allí atareado y que no ha producido, ¿por qué va y no le ayuda? Todas esas cosas matan al ego. Servir a otras personas va matando el ego que llevamos por dentro. El buscar que otras personas también sobresalgan, no solamente uno, mata al ego. No, es que yo soy aquí el líder y solamente yo puedo hacer esto aquí. Ego. ¿Qué va a matar el ego? Ponga a otra gente en su lugar. Sirva a otras personas y eso va a ir cada día ayudándole en esa área de su vida. Y por último, la Biblia dice en Juan 15:13, hablando de ese punto, nadie tiene mayor que este, dijo Jesús, que el poner su vida por los amigos. Y lo último que mata al ego
la humillación. ¿Quiere usted ser libre de la tiranía del ego? Humíllese. Humíllese. No, humillarme no, jamás. Humillarme yo, eso nunca. Pero mientras estamos protegiendo eso, mientras no estamos dispuestos a humillarnos, siempre vamos a tener problemas con el ego. Mateo 23:12, mire lo que dice aquí las Escrituras. Dice así: porque el que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. Ay, pero yo no me humillo, pastora. Pero usted tiene que escoger su batalla. ¿Qué va a ser peor, vivir, pasar un momento de humillación o vivir con un gran ego en el corazón? Usted tiene que elegir su batalla. A veces uno, si estuviera dispuesto a humillarse, problemas que uno lo ve demasiado grande, con un pequeño acto de humillación se resolverían. ¿Sabes cuáles son los actos que humillan al ego? Pedir perdón. Eso es un acto de humillación. Y mire qué interesante, Jesús todavía nos pide que hagamos cosas que van más allá de la lógica en cuanto a este tema. Jesús no solamente nos envía a pedir perdón a los que hemos ofendido, sino que también nos dice que pidamos perdón a los que nos ofendieron. Ah, pero el ego jamás puede hacer eso. No, yo pedir perdón si fue él el que me ofendió a mí. La voz del ego. Pero Jesús dice, vayan y pidan perdón a aquellos que lo ofendieron a ustedes. Todavía levanta la demanda. Hay que matar durísimo este ego para poder obedecer a Jesús, ¿sí o no? Pida perdón, eso es un buen acto de humillación. Otra cosa, por ejemplo, agradecer. Yo me quedo impresionada como muchas veces podemos recibir favores tan especiales y no somos capaces de decir, ¿sabe qué? Gracias. Ya tenías que hacer esto. Tarde lo hiciste. Y no decimos gracias. A veces cuando abrazo a mi esposo yo le digo, ¿sabes qué? Te doy gracias. Gracias porque me has podido soportar todos estos años. 25 años aguantándome. Eso es de agradecerse. Yo le doy gracias a mi esposo por eso. Le digo, yo me hubiera dejado a mí hace un montón de tiempo. Y te digo, te doy gracias. No tenías por qué hacerlo. No tenías por qué estar conmigo estos 25 años. Te quedaste por voluntad. Te doy gracias. Su esposa no tiene por qué estar ahí. Ella está porque quiere, dele la gracia. Otra cosa que le va a ayudar mucho a humillarse, que humilla mucho al espíritu humano, es la oración. La oración tiene el poder de humillar al espíritu humano. Porque cuando oramos, ahí nos despojamos de nuestra autosuficiencia y podemos ir a decirle al Señor, Señor, yo te necesito. Yo no puedo vivir sin ti. Y esa es una de las señales que hay un problema de ego, la falta de oración. Porque el que sabe que necesita a Dios va a orar. El que ya ha comprendido, como dicen, el que ya ha sido iluminado, sabe que necesita orar. Y le voy a dar el último, que me parece una práctica que ayuda bastante con este tema del ego. Salude a los que no lo saludan a usted. Mira, ahí me echaron segunda. Que yo lo voy a saludar. No, que me salude sí a mí. Y pasamos por donde el vecino, lo vemos en la cuadra. Ay, ahí viene. Y nos hacemos los disimulados en los centros comerciales. Vemos a alguien por allá.
¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí, esta carnal que está aquí arriba? Y ahí viene el Espíritu Santo, va y salude. Ay, Señor, qué pereza, salude. Ay, ¿cómo estás? Qué gusto de verlo. Salude. Miren lo que dice la Biblia, el último versículo que les quiero compartir, Lucas 9:22. Jesús dijo así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, que dice, a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe ese negarse a sí mismo? ¿Qué significa? Negarse a su ego, a ese deseo de siempre ser yo el centro del universo. Usted comienza a hacer eso poco a poco. Y su vida, su familia, su ministerio, su trabajo, todo va a ir floreciendo para la gloria de su nombre. Amén. Y sobre todas las cosas, y este es el beneficio más importante, usted va a captar la atención de Dios. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, pero atiende ¿a quién? A los humildes. Dios atiende a los que se han despojado voluntariamente del ego, porque el ego es tan duro que nadie lo puede sacar del corazón más que uno mismo. Solo uno puede tener eso. Y Jesús dijo: si quiere seguirme, niéguense, tome su cruz y sígame. Y vendrán buenos tiempos y usted se habrá librado del peor verdugo de su vida, su propio ego.